Nos fijamos ahora en la macro y también en las citas que hemos tenido en estas últimas horas con bancos centrales, de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar mirando hoy a Reino Unido, porque allí hemos tenido la última de las reuniones centrales de esta jornada. Ha mantenido tipo su Banco Central en el 4,5%. ¿Qué le ha parecido? Porque aquí lo relevante viene siendo habitualmente ver el número de miembros que votan en uno u otro sentido, ¿no? Después de esa sorpresa que veíamos en la reunión de febrero de la considerada halcón, Catherine Mann, cuando pasaba de apoyar una pausa a votar directamente por un recorte de 50 puntos básicos, ¿no? Sí, como dices, las expectativas eran 7-2, creo que finalmente ha sido 8-1. Sí. Eh, Al final es un poco el más relevante dentro de Reino Unido y el cambio, al final creo que los funcionarios lo que están representando es lo que dijo la Reserva Federal ayer, incertidumbre, y se está viendo representado en todos los bancos centrales del mundo y por todas las regiones. No sabemos muy bien cómo pueden impactar, por ejemplo, ahora los nuevos anuncios de aranceles que se lleven a cabo el 2 de abril. Se espera que proporcionen ya más certezas, porque ahora mismo lo único que hay alrededor de ello es incertidumbre. Y con certezas me refiero pues a que se muestre ya que se impone. Sea bueno o malo para la región, pues seguramente sea una certeza para los mercados y para los bancos centrales. Si es una mala noticia, pues se descontará de forma negativa y a partir de ahí ya empezaremos a trabajar con la nueva normalidad. Pero ahora mismo hay tanta incertidumbre que no sabemos si van a generar inflación, si van a afectar al crecimiento económico. Hay unos estudios que dicen una cosa, hay otros estudios que dicen otra, que lo único que pueden hacer los bancos centrales es moverse lo menos posible y hacer comentarios veleta, ¿no? Una Mm. cosa y otra para que el inversor o el que escuche o el ciudadano de la región se quede pensando, pues vale, ¿y ahora qué? De la fotografía que muestra ahora mismo Reino Unido, ¿qué es a su juicio lo más relevante? Porque el proceso de desinflación, de momento todavía vemos que presenta baches. El crecimiento salarial, que lo mira mucho el Banco de Inglaterra, sigue siendo alto. El mercado laboral muestra síntomas de enfriamiento. ¿Qué es lo más preocupante ahora mismo de la economía británica? A mí la economía o dentro de Reino Unido siempre me ha llamado la atención la inflación, que la inflación no iba mostrando el mismo proceso desinflacionario que, por ejemplo, en la región de la eurozona en conjunto o en España en particular o en Estados Unidos, ¿no? En Reino Unido tiene pinta de que la inflación se va a estabilizar ampliamente por encima del 3% en datos interanuales. Está en una fase mucho más rezagada, ¿no? Por ejemplo, en España ya llevamos 15 meses, por así decirlo, con una inflación, podríamos decir, ciertamente estabilizada, mientras que Reino Unido no ha sido hasta inicios de este año, finales del año pasado, cuando hemos visto ciertas fases de estabilización. Y con estabilización me refiero a comparar datos interanuales pues ya más cercanos al 2-3% con el año anterior. Que no haya tanto efecto base, ¿no? Por tanto, por el lado de la inflación creo que tienen ahí un problema bastante grande. Y luego también con todo el tema endeudamiento, hemos visto que los rendimientos de Reino Unido, los rendimientos británicos a 10 años han saltado mucho en los últimos meses, se encontraban en niveles bastante elevados, han generado ciertos momentos de tensión, también han sido preguntados por el Banco de Inglaterra sobre un poco esta situación. Yo lo que veo en Reino Unido sobre todo es un gran periodo de incertidumbre. Estamos observando que la inflación puede ser más pegajosa incluso que en otras regiones y el crecimiento económico no termina de verse sólido, ¿no? Si hablamos de esta inflación, que ahora creo que está de moda, haciendo referencia un poco a que puede ocurrir en Estados Unidos, creo que Mm. en la eurozona y especialmente en Reino Unido llevamos en esta inflación o llevan en esta inflación durante más tiempo. Hoy además hemos tenido decisiones de tipos en otros bancos. Suecia, por ejemplo, también en Suiza. El primero ha mantenido el precio del dinero en el 2,25%. Ha lanzado un mensaje contundente al señalar que se han terminado los recortes. El segundo, el Banco Central suizo, los ha recortado, ha dejado el precio del dinero en el 0,25%. ¿Alguno le ha sorprendido? Ninguno. Creo que todos han hecho un poco lo que se esperaba, empezando por la Reserva Federal
ayer y creo que están haciendo eso, están tratando de moverse lo menos posible, estar un poco cautos, todos muestran o todos hacen referencia a incertidumbre, todos hacen referencia a Estados Unidos y yo creo que por ahí va a estar un poco la clave. Al final Suiza pues sí que nos ha dicho también que va a seguir un poco con esa fase de bajadas de tipos, la inflación está prácticamente en terreno plano, por tanto poquita cosa pueden hacer más que bajar los tipos para tratar de estimular un poquito más los precios, pero incertidumbre, inestabilidad, muchos movimientos y comentarios aleatorios, y con aleatorios me refiero a que puedes pensar y no pensar nada, ¿no? Un poco, así es como me quedé yo ayer tras escuchar a Powell, ¿no? Que no hay una dirección firme, que simplemente es incertidumbre, vamos a ver qué nos depara todo esto y sobre todo la palabra clave es arancel y ver cómo reacciona Estados Unidos. Creo que el foco de la incertidumbre está más por ese lado, está más por el lado político, por el lado aranceles, por el lado relaciones comerciales, geopolíticas, justo en este momento. Y creo que estas reuniones de los bancos centrales están pasando un poco desapercibidas para los inversores. Y lo mismo China, ¿no? Mantenimiento de tipos de interés a pesar del riesgo de deflación allí. Se deja el tipo de interés de referencia en el 3,1% por sexto mes consecutivo. Nadie se mueve, como bien dice, a la espera de ver qué pasa, ¿no? Sí, también un poquito lo mismo. Sí que es cierto que incluso ha afectado un poco más hemos visto valores como del Hansen, o el Hansen que corregía hoy un 2-3%. Estamos observando valores chinos que caen un 3-4%, los principales el día de hoy. Y si bien es cierto que han hecho lo que se esperaba, hoy había una pequeña esperanza de que con la idea de estimular la economía, ¿no? De que ese plan de estímulo ya es bastante firme o parece que se va a seguir su curso, pues que se pudiera dar la sorpresa. No ha sido así y bueno, pues ha habido ciertas reacciones. Pero también es cierto que Trump ha comentado o ha amenazado con otro arancel del 10% a lo ya impuesto con anterioridad. Veremos a ver ahora el 2 de abril qué es un poco lo que se lleva a cabo, ¿no? Como digo, creo que hay tantas incertidumbres en este momento que hacen falta algunas certezas. Y con certezas no me refiero a buenas noticias, buenas o malas noticias, pero noticias, alguna certeza de sobre lo que se va a llevar a cabo o cómo van a ser estos aranceles. Y creo que no saldremos de dudas hasta ese mismo 2 de abril y espero que sea en ese momento porque también existe la posibilidad de que luego sigamos un poco con esta incertidumbre de un cambio, otro cambio y no sabemos realmente qué es lo firme, ¿no? A los mercados y a la economía si algo no les gusta es esto, es la incertidumbre, es decir, reaccionan mucho mejor a una mala noticia, oye, pues caen y ya está y a partir de ahora jugamos con una nueva normalidad que a este periodo de incertidumbre, no saber, de cambiar de opinión y demás. Pero sí que es cierto que China, aunque ha sido lo esperado, oye, una bajada de tipos habría gustado y mucho a la renta variable. Hoy hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comparecido ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y ha arrojado cifras concretas de los análisis de la entidad del Banco Central Europeo sobre el impacto económico de esa guerra comercial de Trump y la posibilidad de un euro más débil a medio plazo por esta guerra arancelaria. Y habla de un golpe del 0,3% en el PIB de la eurozona. ¿Qué le parece? Bueno, pues que ante un crecimiento nulo, buenas noticias evidentemente no son, ¿no? Incluso podríamos o correría el riesgo de caer a terreno negativo. Es cierto que habría que ver un poco cómo se han llevado a cabo estos estudios, si se tiene en cuenta, por ejemplo, un arancel recíproco sobre los impuestos al valor añadido, que es que esta es un problema grande si se lleva a cabo, ¿eh? Pues se ha ido comentando de que a los países como por ejemplo o a las regiones como por ejemplo la eurozona que tiene un impuesto al valor añadido, el IVA, puede ser interpretado por parte de Estados Unidos como si fuera un arancel y en ese caso pues el arancel recíproco que tocaría a la región sería bastante más elevado del que sería el adecuado. Yo creo que esto no se llevará a cabo y simplemente pues son comentarios, amenazas y demás, pero sí que es cierto que en ese caso podría haber mayores problemas de los que creo que se están descontando para la región. O respecto... Dime. Sí, 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 sí.
Nada, simplemente iba a hacer otro comentario sobre el crecimiento económico que sí, que al final puede afectar de forma negativa. También es cierto que con este plan de estímulo que ha llevado a cabo Alemania se espera que impacte un poco de forma más positiva, ¿no? Por tanto, una nota negativa, otra Mm. nota positiva. Creo que por ahí las divisas y cómo se mueva el par euro-dólar podrían tener un gran juego en este tema de los aranceles. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, adiós.